hermanos, en esta preciosa mañana. Qué bueno que todos podemos venir aquí a la casa de Dios para adorarle y para poner nuestras peticiones y nuestras necesidades, no solamente las de nosotros, sino las de todos los hermanos y todas las personas que tienen necesidad. Gracias al Señor por esta oportunidad que me da. La gloria sea para el Señor. Si ustedes quieren tener la Biblia a mano, porque voy a estar mencionando algunos versos bíblicos, el tema del cual yo voy a hablar, yo le he puesto una necesidad vital. Una necesidad vital es algo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Es sumamente importante. Una necesidad vital como lo es el tener pulso cardíaco y tener una presión sanguínea que nos mantienen vivos. Si nosotros no los tenemos y están ausentes, quiere decir que hay problemas, no hay vida. Es sumamente importante renovar nuestra mente para que pensemos bien. Es igual que nosotros tengamos un pulso cardíaco y una presión sanguínea. Es sumamente vital el renovar nuestra mente. Pensar correctamente es igual, vuelvo y repito, a tener un pulso cardíaco y una presión sanguínea. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo viene a ser morada en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados. Lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 6, 7 y 8. Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra alma no es renovada. ¿Qué es lo que hay en el alma? En el alma está la mente, las emociones, el intelecto, la voluntad y nuestra personalidad, quien tú y yo somos. El alma, cuando nosotros venimos a Cristo y somos una nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento, tiene que ser renovada. Porque el alma viene cargada, viene con los estragos que ha tenido por el pecado, por el mismo Satanás que se ha encargado de hacer daño desde la niñez hasta el momento en que nosotros venimos a Cristo. Es sumamente importante que nosotros renovemos nuestra mente. ¿Por qué es necesario que nosotros en el nuevo nacimiento renovemos nuestra mente? Para que nosotros podamos conocer la voluntad, el plan de Dios, todo aquello que Dios tiene para nosotros, todas aquellas bendiciones. A veces pasan los años y tienes 10, 20, 30, 40 años sirviéndole al Señor y continuamos pensando de la misma forma de cuando no se servía al Señor. Porque cuando no se servía al Señor hubieron tantas situaciones negativas, hubieron abusos mentales, emocionales, sexuales. Los familiares, los padres nos marcaron con palabras negativas y eso fue quedándose aquí en la mente. Cuando se viene y hay un nuevo nacimiento, todavía eso está aquí en la mente. Ya nosotros tenemos un nuevo nacimiento, por lo tanto tenemos que empezar a pensar como se piensa en el reino de los cielos. Pero no podemos visualizar el plan, no podemos visualizar las victorias, no podemos conocer lo que Dios tiene en ese backpack que nos dieron de la salvación que recibimos en el momento en que nosotros somos salvos, porque tenemos una manera de pensar que no se alinea con el reino de los cielos.
Es necesario que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, o sea, en la actitud de nuestra mente, como dice en Efesios 4:23, para que podamos ver la voluntad de Dios, para que podamos ver qué Dios tiene para nosotros, para que podamos entender todas las cosas que están en ese backpack, diría yo, de la salvación que Cristo nos dio en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, Él hizo la obra completa, una obra redentora en la cual nos dio todo lo que nosotros necesitábamos para vivir en el nuevo nacimiento una vida victoriosa, para que nosotros lográramos el plan que Él tiene para nosotros, para que pudiéramos entender en cada área de nuestras vidas lo que Él ya hizo para nosotros. Por eso es necesario que renovemos nuestras mentes para que podamos conocer la voluntad de Dios. Entonces así podremos andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, según Gálatas 5:16. Y el texto bíblico central de este estudio se encuentra en Romanos 12:2. Y dice, no se amolden. Pueden anotar y pueden subrayar esa palabra. No se amolden al mundo actual. Pueden subrayarla también. Mundo actual. Sino sean transformados. La palabra transformados la pueden subrayar. Mediante la renovación de su mente. La palabra renovación. Así podrán comprobar, pueden subrayar la palabra comprobar, cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando decimos la palabra no se amolden, significa no te acomodes, no aceptes, no recibas, no adaptes esas costumbres del mundo actual. ¿Por qué? Porque ya salimos del mundo. Ya no somos. Este mundo en que nosotros estamos, nosotros somos peregrinos y extranjeros en el momento en que venimos a Cristo. Pero lamentablemente todavía pasan años en el Evangelio y todavía no sabemos quiénes somos en Cristo. No podemos recibir los planes, las bendiciones, todo lo que Dios tiene en ese paquete de la salvación que nos dio para que nosotros podamos vivir unas vidas victoriosas. Porque todavía seguimos pensando según los estragos que tuviste en la niñez, los traumas, los problemas, las palabras con que te marcaron, todas aquellas cosas negativas que te sucedieron, y sigues teniendo pensamientos, ideas y conceptos que no se alinean con la palabra de Dios. Es sumamente importante que no te amoldes a lo que hay en este mundo. No recibas las costumbres, no pienses como piensan la gente del mundo. Ya no perteneces aquí. Tienes que pensar cómo se vive en el cielo. La otra palabra es transformados. Esa palabra quiere decir que tiene que haber una conversión, una mudanza, una transfiguración, un cambio total y radical de la manera de pensar en la mente. Tiene que haber una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Una metamorfosis es un proceso por el cual, un proceso físico y fisiológico por el cual pasan algunos animales para llegar a su etapa adulta.
Tenemos la mariposa. La mariposa pasa de ser huevo, luego pasa a ser una larva, luego pasa a ser una pupa y luego una preciosa mariposa. La rana pasa de ser un huevo, de un huevo a un gusano, después se llamaría la palabra un renacuajo y luego a una rana. Es sumamente importante que en nosotros ocurra una metamorfosis en nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tiene que haber una renovación, un cambio radical, un cambio total de algo a otra cosa, como ocurre en estos animalitos. O sea, en una metamorfosis tiene que ocurrir en nuestra mente. Vamos a poner ejemplo. Una cocina en la cual las paredes están destrozadas, hay moho, hay hongo, hay rotos en las paredes, están craqueadas. Ahí en esas paredes hay cucarachas, ratones, todo tipo de insectos. El gabinete, las puertas del gabinete están en el suelo, las losas se cayeron, el fregadero está tapado con agua sucia, apestosa, la tubería está llena de moho, los faucets no trabajan, los appliances no sirven. Así podemos comparar con una mente cuando viene que no le servía al Señor y no puede continuar así. Es necesario, el Señor nos manda en su palabra que renovemos nuestra mente, transformemos nuestra mente. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. La otra palabra es renovación. Tiene que haber una rehabilitación de nuestra mente, restauración, tiene que ser restaurada totalmente. Cambio de paredes, poner luz porque estaba oscura. La cocina, tiene que cambiarse el piso, tiene que cambiar los gabinetes. Todos esos cambios tenemos que hacerlos aquí en nuestra mente con la palabra. Tiene que haber, como le dije, una regeneración, una mudanza, un cambio completo por nuevas ideas, por conceptos nuevos, pensamientos nuevos que se alineen con la palabra de Dios. Para que podamos nosotros experimentar por nosotros mismos el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros en este nuevo nacimiento. Porque vuelvo y digo, pasan los años, pasan 10, 15, 20 años y todavía no hay cambios en la manera de pensar. Todavía sigues pensando según la manera antes, la manera vieja de cuando no servías al Señor por todas las cosas negativas que te pasaron. No, que te dijeron cuando tú eras niña, no, si tú eres una bruta, tú no vas a llegar a ningún sitio. Y esas palabras te marcaron. O cualquier otra experiencia negativa que tuviste, o cualquier abuso que tuviste, cogiste un concepto y una manera de pensar equivocada. Y todavía han pasado tantos años sirviéndole al Señor y nunca lograste llegar. No, porque me dijeron que yo era una bruta y nunca llegaste a tener ni un 4º grado. Porque seguiste pensando que eso era así y eso te marcó. No, ya estás en un nuevo nacimiento. El enemigo conoce nuestras debilidades. Él sabe nuestros temores. Él sabe dónde tú y yo somos débiles, sabe nuestras inseguridades. Porque Él ha estado observando todo el tiempo, desde antes que tú no le servías al Señor, Él ha estado observando. Y Él ha sido el que ha contribuido también para dañar la manera de pensar. Debido a estos pensamientos que Él ha puesto, cuando el enemigo pone pensamientos, son pensamientos malignos, son mentiras.
Y él puede usar a otra persona para decirte pensamientos que te marquen y tú los recibes como verdad. O él puede traerlos a tu mente y tú recibirlos como verdad. O puede haber una circunstancia y tú recibir eso que ocurrió, ese pensamiento, como una verdad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando tú tomas pensamientos que el enemigo, usando a otra persona o él mismo te los trae y tú los recibes como verdad, lo que ocurre es que se forman fortalezas en nuestra mente. ¿Qué es una fortaleza? Una área en la cual se mantiene una atadura, una prisión demoníaca, debido a una manera de pensar que no se alinea con la palabra de Dios. Una fortaleza es cualquier pensamiento, cualquier idea o concepto que se opone al conocimiento de Dios. Por tanto, le da lugar al diablo, le da un lugar seguro desde donde él puede operar e influir en la vida mental de un individuo. Cuando él influye en la mente, debido a eso, vuelvo y le digo, al pasado, a todo lo que pasaste, todos esos sufrimientos, todas esas situaciones, o palabras que el mismo enemigo te trajo, se formó una fortaleza, porque ese pensamiento que tú cogiste creyendo que era verdad y es una mentira, y lo sigues ahí creyendo y creyendo y creyendo, ahí el enemigo hizo un stronghold. Una fortaleza es una habitación, son lugares de opresiones demoníacas en la vida de una persona. Las fortalezas están bien estructuradas por el enemigo y protegidas en lugares estratégicos de donde él puede manipularnos, de donde los pensamientos van a llevar acciones. Aquí es donde se elabora todo para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo ejecute, para que el cuerpo haga algo. Ejemplo de algunas fortalezas: incredulidad, duda, pasividad, irresponsabilidad. Cuando las personas están siempre juzgando, las quejas, la vagancia, la negación, ocultismo, los conflictos, la idolatría, la avaricia, la envidia, los temores, la falta de perdón, el enojo, la murmuración, la mentira, el resentimiento, las malicias, el sentido de inferioridad, los complejos. Esos son tantos de los ejemplos. Y seguimos. Ya Cristo, cuando Él hizo la obra redentora para nosotros, yo le dije que Él nos dio un backpack. Recibimos a Cristo y Él nos dio un backpack de la salvación, donde ahí está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa. Pero es necesario que abramos los zippers que hay en el backpack y veamos. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? A través de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. La mente es el líder y el precursor, el que inicia todas las acciones. Nuestras acciones son el resultado de pensamientos, ideas o conceptos. Los problemas que muchas personas tienen, la raíz es por la manera en que piensan y las ideas o conceptos que tienen, que han sido arraigados a través de toda su vida y no han alineado esos pensamientos, no han extirpado, no han quitado esos pensamientos de su vida. Y como digo, todavía han pasado 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio y siguen pensando de la misma manera incorrecta, que no se alinea con la palabra de Dios. Los problemas que muchas personas tienen, como le dije, las raíces son en patrones de pensamientos incorrectos, ideas incorrectas, que los agobian a ellos, pero agobian a todos los que están alrededor también. Porque piensan, hay maneras de pensar incorrectas de nosotros mismos.
A veces nos sentimos, no nos alineamos porque como no leemos o no estudiamos la palabra con frecuencia, nosotros mismos no sabemos quiénes somos en Cristo. Y a veces tenemos conceptos incorrectos de nosotros mismos. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ay, yo soy una bruta. Ay, fíjate, yo me siento tan infeliz. Ay, fíjate, yo no voy a lograr eso. Ay, yo no puedo. Y es pensamientos que no se alinean con la palabra de Dios. Y tenemos pensamientos negativos de las demás personas y de las circunstancias que nos rodean. Por eso es que vienen los conflictos, porque tenemos pensamientos incorrectos de nosotros mismos, tenemos conceptos e ideas de las demás personas. Por eso es que hay conflictos en el matrimonio, hay conflictos con los hijos, hay conflictos con la familia, hay conflictos con el vecino. Cuando salen a la calle la gente se están, ¿cuántas cosas? Porque todas las acciones comienzan con la manera de pensar y se va a ejecutar en las acciones. Hay conflictos en la iglesia, los hermanos tienen conflictos unos con otros, chocan unos con otros, que no debe de ser. ¿Por qué? Por la manera en que estamos pensando. Los pensamientos nos llevan a acciones. Por eso es que el Señor quiere que nosotros constantemente estemos estudiando la palabra para que pensemos como Él piensa. Cristo en la cruz del Calvario, ya Él borró nuestro pasado. Eliminó nuestro pasado. Allí en la cruz del Calvario Él lo crucificó. Ya no debemos de pensar, ¿no?, que a mí me hicieron cuando yo era niña, mi tío me dijo, mi abuelo decía que los que tenían el pelo colorado eran una gente mala, y cuando yo veo a alguien con el pelo colorado, corro por la otra, que los que tenían la piel de un color, esa gente, mira, estoy dando ideas nada más. Pero nosotros tenemos que saber que ya, como le digo, Jesucristo en la cruz del Calvario eliminó nuestro pasado. Ya no podemos seguir viviendo en el pasado, porque ya somos gente que está en un nuevo nacimiento. Ya nos dieron el backpack de la salvación. Ya no estamos, nosotros somos gente del reino de los cielos. Para que podamos, Él eliminó el pasado, para que podamos disfrutar el presente, porque Él ya salvó nuestro futuro. Por lo tanto, tenemos entonces que pensar como gente del reino de los cielos. Si no estudiamos las Escrituras, si no las escudriñamos, si no adquirimos el conocimiento de las Escrituras todos los días, una disciplina. Como mismo cuando nos levantamos en la mañana, vamos y nos cepillamos y nos arreglamos, así mismo sacar un tiempo para leer las Escrituras, para saber cómo voy a pensar de mí misma, cómo se piensa en el reino de los cielos sobre mí misma, cómo yo voy a pensar de los que me rodean, cómo yo voy a pensar de las circunstancias. Y entonces Jesucristo ya llegó a la madurez. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Ya Él llegó a la madurez. Nosotros tenemos que llegar a la madurez como lo hace la mariposa. No nos podemos quedar siendo gusano. No nos podemos quedar siendo pupa por 30, 40 años. Tenemos que llegar a ser mariposa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Estudiando la palabra. ¿Cómo yo voy a ver a mi hermana, mirarme a mi hermana? ¿Cómo yo me voy a mirar a mí misma? ¿Cómo yo voy a conocer el plan, el propósito que Dios tiene conmigo si todavía yo no estudio las Escrituras y sigo pensando como cuando no le servías al Señor, por aquellas palabras negativas, por todo aquello negativo que te pasó?
Las tinieblas son falta de conocimiento. Las tinieblas son falta de conocimiento. La luz es conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, el enemigo va a operar donde hay tinieblas. Cuando no hay conocimiento, él va a mandar pensamientos. Él va a mandar ideas y conceptos sobre ti para que tú pienses sobre otras personas o sobre las circunstancias. Pero cuando tú tienes la palabra, que la palabra es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios nos limpia. Tenemos que eliminar todos esos patrones de pensamientos tóxicos, dañinos. Tú y yo tenemos la autoridad de eliminar todo pensamiento que venga a nuestra mente y no dejar que se queden ahí. Nosotros podemos hacerlo, pero si no tenemos el conocimiento de la palabra, estamos en tinieblas. Nuestra mente está en tinieblas, porque no podemos discernir si ese pensamiento fue del enemigo. El enemigo te va a mandar medias verdades que es igual a mentira. Te va a mandar mentiras que parecen verdad. ¿Cómo las vas a poder discernir? Por el conocimiento de la palabra. Como le dije, tenemos que tener pensamientos, sustituir los pensamientos por pensamientos verdaderos y llenos de los fruto del Espíritu. En Mateo 12:33 dice, Mateo 12:33, si el árbol es bueno, dará fruto saludable, beneficiosos y de bendición. Si el árbol es malo, dará mal fruto, fruto enfermo y perjudicial. Porque el árbol se conoce por su fruto. Los pensamientos llevan a frutos, llevan a acciones. Tal como piensas, así eres. Si piensas que eres bruta, que eres bruto, que eres tonta, que eres estúpido, perdone que esté usando estas palabras, pero es así. Hello. Proverbios 23:7. O sea, si piensas que eras un inútil, si piensas que por lo que te pasó en el pasado ya tú no sirves para nada, no vas a lograr nada, así mismo vas a estar. Dice en Romanos 8, del 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando nuestra mente tiene pensamientos en la carne, ¿qué va a pasar? Traemos frutos de muerte, frutos enfermos y perjudiciales. Pero cuando tenemos pensamientos en el Espíritu, vamos a tener frutos de bendición, frutos buenos, beneficiosos. ¿Y la pregunta mía es, ¿cuán diligente yo voy a ser para yo renovar mi mente? Al hermano Santo, lo llamo por su nombre porque a Santo y a Nereida los conozco desde mucho tiempo. Hermano Santo, ¿cuán diligente yo voy a ser para renovar mi mente? Y lo voy a coger de usted de ejemplo. Un ejemplo es bien importante. Oigan esto. El hermano Santo lo llaman del banco y le dicen, mire, no siempre lo he llamado Santo, no sé el nombre completo, Johnny. Usted está sobregirado por $850. Y Santo va a decir, ¿pero cómo va a ser? Bueno, yo compré una mercancía, compré una madera, algo, pero yo no creo que yo me haya sobregirado. Yo no creo que yo me haya sobregirado por $850. Porque Nereida se va a asegurar
¿Qué fue lo que tú compraste? ¿En qué tú estabas pensando, Johnny? ¿Tú estás seguro? Están llamando del banco y siguen insistiendo y no lo puedes arreglar por el teléfono. O sea, todavía no son las 4 ni las 5 de la tarde. ¿Qué va a hacer el hermano Johnny? La hermana Nereida lo va a empujar y decir, vamos al banco, esto hay que resolverlo enseguida, son $850, ¿ok? Hay que resolverlo. Ni lentos ni perezosos. Y el hermano, ¿qué va a hacer? No, todavía son las 3 de la tarde. No, espérate, yo voy al banco. Yo no lo va a esperar usted a resolver esto la semana que viene, hermano Johnny. No, ¿verdad que no? Porque es dinero que hay, ¿verdad que sí? Oh, ok. Creo que nos entendemos, ¿verdad? O que vengan y te llamen, y esto es un ejemplo que sí es real. Y te dicen del banco, hermana, hay un movimiento raro en su cuenta, la estamos llamando. Usted compró gasolina en una gasolinera Maratón en Alabama. ¿Qué usted va a decir? Que no, porque usted no estaba en Alabama. Pero esto fue un ejemplo real. Por eso es que ahora le están poniendo lo que se llama el chip, que no voy a decir una palabra incorrecta, a las tarjetas. ¿Y qué pasó? Usted va inmediatamente a tratar de resolverlo, ¿verdad que sí? Que usted no se va a quedar dormida en las pajas. Pues así mismo de diligente nosotros tenemos que hacer para renovar nuestra mente. Porque así vamos a pensar correctamente de nosotros, de los demás y de las circunstancias. Y vamos a dar ¿qué? Vamos entonces a dar frutos buenos, porque vamos a tener pensamientos buenos. Como tenemos pensamientos buenos, vamos a dar frutos saludables, beneficiosos. Importante este texto bíblico y no lo debemos de dejar pasar por alto. Dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, y ya estoy terminando. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto pensad. Tenemos que pensar con la mente de Cristo para llegar como la mariposa a la madurez. Ya Cristo, que es la cabeza, ya tiene la madurez. Nosotros, que somos el cuerpo, tenemos que llegar a la madurez de una varona o de un varón perfecto. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de que renovando la mente, pensando correctamente, y así vamos a tener que frutos buenos. Dios le interesa la manera como pensamos, porque los pensamientos nos llevan a acciones, o buenas o malas. ¿Pensamos de nosotros bien o pensamos de las demás personas o de las circunstancias? La manera de pensar refleja los frutos que hay en nosotros. O son de muerte o son de vida. Son de bendición o traen maldición. Si queremos agradar a Dios, debemos de obedecer lo que Él nos pide. Concentrarnos en pensar en las cosas que le agradan a Él. Pensando con la mente de Cristo, como 1 Corintios 2:16, podemos experimentar victorias en nuestras vidas que Cristo ya nos dio. Podemos entender el plan, el propósito, la perspectiva, todo lo que Dios tiene. Todavía en ese backpack de la salvación puede ser que no has abierto áreas. Hay zíperes donde no los has abierto y no has averiguado qué es lo que hay para ti en ese paquete de la salvación. Y todavía sigue, me faltó esto, no hice esto, pensé, porque todavía no has descubierto lo que dice la palabra, tanto para ti, para los demás, o pensar de las circunstancias que nos rodean. Ya yo terminé, pero los dejo con este pensamiento. Tenemos que estudiar las Escrituras para que nosotros podamos conocer la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para que así
demos frutos buenos, frutos saludables, frutos de bendición, para que pensemos como Dios piensa de nosotros en el nuevo nacimiento, para que pensemos de los demás como Dios quiere que pensemos, para que pensemos de las circunstancias en una forma positiva, con la mente de Cristo. Dios le bendiga.